con el tema de la actividad 3, la problemática que elegimos. Entonces, bueno, la problemática que elegimos: falta de tecnología e innovación, limitación en adopción de prácticas agrícolas modernas. Grupo 30240, 7465, 70, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Programa de Agronomía. Integrantes: coordinadora Yamila Alexandra Andica Bueno, con la que hablan. Investigador Julián Andrés Zapata Millán. Analista técnica 1, Ana María Quiroga Ríos. Analista técnica 2, Viviana María Arias Giraldo. Proponente de soluciones, Xiomara Díaz. Fueron los roles, pues, que elegimos. Entonces, empezamos. Las problemáticas, las causas, efectos y las soluciones. Entonces, empezamos con el investigador. Muy buenas noches, cordial saludo, espero que esté muy bien. Les cuento que como investigador me enfoqué en analizar la situación actual del sector agrícola, sus problemáticas, prácticas actuales, datos y estadísticas y los estudios y evidencias que se han presentado respecto a esta situación. Vemos que actualmente muchos agricultores todavía dependen de métodos tradicionales, con poco acceso a maquinaria actualizada. Como por ejemplo sistemas de riego, drones, la labranza la hacen de manera convencional. No tienen acceso a ciertas tecnologías como lo hacen las grandes empresas. Y esta es una de las grandes limitantes que se presentan en este momento en el país, ya que son en su mayoría las grandes empresas son las que cuentan con este tipo de tecnologías, y los pequeños agricultores, ya sea por bajos recursos o por desconocimiento, no tienen acceso. De esta manera, abriendo una brecha muy grande entre estas dos partes. Se dice que, según la FAO, solo el 20 y el 30% de los agricultores utiliza tecnologías modernas. Y los que no la utilizan tienen una diferencia del 40% de producción menor a los que la utilizan. Entonces, vemos que en nuestro país hay un margen muy, muy grande a comparación de otros, como por ejemplo Brasil, que es un país que la agricultura está mecanizada en un 60%, donde utiliza como son los drones, satélites, agricultura de precisión, que optimizan de una manera rentable las prácticas agrícolas, como por ejemplo utilizando mapas de producción que a su vez se puede ahorrar en materiales, como por ejemplo fertilizantes, donde dosifican solamente la parte del suelo que lo requiere. Entonces vemos que la tecnología es muy importante, y la innovación obviamente son una clave para un campo competitivo y sostenible. Pues a continuación mi compañera les va a hablar compañero. Muchas gracias. Bueno, compañero, usted. Analista técnico 1.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ana María. Yo les voy a hablar tres causas, como las tres causas principales de la problemática escogida. Entre ellas tenemos la falta de recursos económicos, infraestructura deficiente y la poca capacitación. De cada una les voy a hablar de cómo afectan el campo económico, social, ambiental y sistema productivo. Entonces iniciamos con falta de recursos económicos y pues en la parte económica eh, tenemos como la primera parte la ausencia de seguros y mercado del capital, los elevados costos de operación de mercados, dependencia de subsidios y financiamiento para adopción de tecnologías, desigualdad en beneficios obtenidos entre grandes y pequeñas empresas. En la parte social vemos que la resistencia a cambios por parte de los productores y trabajadores genera migración de zonas rurales hacia las ciudades en busca de mejoras. De mejoras. Brecha digital y posible pérdida de empleos en áreas tradicionales de agricultura. Escasez de mano de obra y conocimiento tradicional. En la parte ambiental, pues estaría afectando la parte de asociación de utilizar las malas tecnologías, utilizar malas tecnologías avanzadas, posibles impactos negativos en medio ambiental por la falta de regulación y control pues de la maquinaria. No se aplican técnicas de conservación y rotación de cultivos y se pierden ecosistemas y pues la biodiversidad. En el sistema productivo, la producción se vuelve vulnerable a plagas, sequías y fluctuaciones de mercado, baja eficiencia y dificultad para innovar. Los productos tienen mayor costo y menor calidad. Falta de recursos para almacenamiento, transporte y comercialización. Ya pasamos pues a la parte de poca capacitación o educación técnica pues de maquinaria. En la parte económica requiere gastos adicionales para pagar personal capacitado pues para que les enseñe estas nuevas tecnologías. Aumenta los costos de producción y reduce las ganancias. Dificulta el acceso de mercados competitivos porque no cumplen con estándares de calidad o inocuidad. Dependencia económica de intermediarios o apoyos externos. En la parte social, requiere educación agrícola y puede haber una falta de personal capacitado para operar la tecnología agrícola avanzada. En la parte ambiental, la resistencia al cambio y la priorización de métodos de cultivos. Sin educación técnica, pues se puede usar malos fertilizantes o los plaguicidas. Aumenta el riesgo de prácticas no sostenibles, como la quema de rastrojos o deforestación. Disminuye la conciencia sobre la conservación ambiental. Y en el sistema productivo, los cultivos tienen bajos rendimientos y poca calidad. Falta innovación y escasez de tecnologías modernas. No se aprovechan herramientas modernas como es el riego por goteo, control biológico y de maquinaria. Y ya pasamos a infraestructura deficiente y pues en la parte económica existe el riesgo de dependencia de tecnologías y repuestos extranjeros. Provoca pérdidas por post cosecha, por falta de varias con centros de acoplo. Limita la comercialización y el acceso a mercados competitivos. Provoca bajos rendimientos y demora de las labores agrícolas. En lo social, la ausencia de cobertura pues, de Internet confiable y la falta de infraestructura básica, como, pues, como los recursos como la electricidad y carreteras adecuadas. Reduce la calidad de vida y bienestar pues, de las familias que viven allí en el campo. En la parte ambiental, la falta de infraestructura o riego o drenajes impide una planificación ambiental eficiente. La mala gestión de agua y los residuos contaminan pues fuentes naturales. Y en la parte del sistema productivo, disminuye la competitividad del sector agrícola, provoca bajos rendimientos y dificulta el transporte y la comercialización. Ya esto sería por mi parte. Le doy el paso a la siguiente compañera. Listo, compañera, muchas gracias.
Entonces, continuamos con la analista técnico 2, compañera Viviana. Bueno, buenas noches para todos, espero estén muy bien. Soy la analista técnico 2 y me corresponde hablar sobre los efectos principales de las tres consecuencias que busqué. Entonces, la primera consecuencia es la baja productividad agrícola y los efectos que se van a mirar son el efecto social, el efecto económico, el efecto ambiental y el sistema productivo. En el contexto social, la falta de tecnología ha limitado el desarrollo del campo. Muchos campesinos trabajamos más horas y obtenemos menos resultados. Esto provoca desmotivación, migración de jóvenes hacia las ciudades, que es tan preocupante para nosotros los campesinos, y pérdida del relevo generacional. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando sin jóvenes en los campos para que aprovechen eso que los campesinos que ya tienen más edad llevan tanto tiempo, que es la tradición y la cultura que nosotros manejamos. Además, la ausencia de innovación genera desigualdad social, porque lastimosamente los campesinos o las personas que tienen cómo tener la tecnología o que tienen el dinero pueden avanzar mejor en sus fincas, y los campesinos que solamente se llevan el pan para su casa, no. En el contexto económico, la baja productividad reduce la rentabilidad de los cultivos. ¿Por qué? Porque si usted no tiene los abonos suficientes para organizar, para darle las vitaminas que necesita la tierra, poca productividad puede haber en el cultivo que tengan. No se cuentan con herramientas tecnológicas porque nosotros, los campesinos, seguimos utilizando la pala, el rastrillo, las mangueras, todo eso que viene desde hace mucho tiempo. En el contexto ambiental, cuando no se cuenta con tecnología e información, se tiende a usar recursos de manera ineficiente, como por ejemplo, desperdiciamos mucha agua, abusamos de los fertilizantes y erosionamos el suelo. Y eso es lo que está produciendo tanto derrumbe y tanta cosa, porque nosotros estamos acabando con el aire y el oxígeno que nos da la tierra para poder sembrar otros cultivos. En el sistema productivo, la falta de tecnología genera una brecha entre los pequeños productores y los grandes productores. Los campesinos no logramos cumplir con los estándares de calidad o cantidad que exigen los mercados. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología para cubrir mercados más grandes donde se exige más cantidad o más volumen dependiendo de lo que tengamos. El siguiente que busqué el segundo fue brecha tecnológica y desigualdad entre agricultores grandes y pequeños, que me parece muy importante hablar sobre los efectos principales. El primer efecto es el social. Los pequeños campesinos se ven desplazados o deben vender sus tierras porque no logran competir con los grandes productores. Esto genera pobreza, migración del campo a la ciudad y pérdida de tradiciones campesinas. Como lo dije en la parte anterior, los campesinos se están cansando de no tener como ese recurso y están dejando o perdiendo el valor que realmente tenemos nosotros los campesinos. En el efecto económico, al no poder nosotros los campesinos modernizarnos, a lo menos los que son pequeños, tienen menores rendimientos y no logran acceder a los mercados. Esto reduce sus ingresos y los deja en desventaja frente al comercio agroindustrial. En los efectos ambientales, los productores con menos recursos a veces recurren a prácticas poco sostenibles, como la sobreexplotación del suelo, el uso inadecuado de agroquímicos, afectando la fertilidad del terreno y contaminando las fuentes de agua. Lastimosamente, al no tener como el conocimiento suficiente, o de pronto no la capacitación que necesitamos, lo que estamos haciendo es lastimosamente los campesinos dañando la tierra, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que cambiemos el chip. Efectos en el sistema productivo. La desigualdad tecnológica frena la innovación.
y la competitividad del país. Si solo unos pocos tienen acceso a tecnología avanzada, el sistema agrícola nacional se vuelve menos eficiente y más vulnerable ante los cambios climáticos. Nosotros, lastimosamente, los seres humanos, estamos aprendiendo, pero a los golpes o tiestazos, como decimos en mi tierra. ¿Por qué razón? Porque nosotros, en vez de que nosotros los campesinos, que somos los guardianes de la tierra, debemos de hacer que el pedacito de tierra que Dios nos dio para cuidar sea para ayudar a que el cambio climático no se haga, pero nosotros vamos hacia allá como sin rumbo, hablando del cambio climático y de lo menos eficientes que somos, porque pues obviamente no contamos con maquinaria, no contamos con capacitación y muchas cosas más. El tercer caso que busqué fue el de impactos ambientales por prácticas menos eficientes. Los 4 efectos principales que busqué en este ítem fue el primero, el ambiental, que es el uso inadecuado de agroquímicos contaminando ríos, suelos y afectando a los polinizadores como las abejas y las mariposas. También la labranza excesiva causa erosión del suelo y pérdida de nutrientes, lo que reduce su fertilidad a largo plazo. Lastimosamente, estamos tomando conciencia muy tarde porque no sabemos usar los agroquímicos o muchas veces no tenemos como la agricultura sostenible como muy pendiente. Entonces lo que hacemos es meterle y meterle y meterle más químicos a la tierra y no dejarla ni descansar o no hacer rotación de cultivos. Y eso hace que los ríos se contaminen, que los polinizadores tan importantes como las abejas, que son los que ayudan a que, por ejemplo, nosotros tenemos café. Entonces, si nosotros no envenenáramos tanto la tierra o eso, los mismos polinizadores harían que las abejas, su trabajo, que es traer más flores, y las flores traen el fruto, y el fruto trae café, y el café trae platica. El siguiente es, perdón, salí. El efecto económico, los suelos degradados y la pérdida de biodiversidad reducen los rendimientos de los cultivos, afectando los ingresos de los campesinos. Además, deben gastar más dinero en fertilizantes y pesticidas para mantener la producción. El efecto social, las comunidades rurales sufren las consecuencias de la contaminación del agua y la pérdida de productividad. Algunos agricultores, al no ver resultados, abandonan sus tierras o se endeudan, lo cual genera inestabilidad familiar y social. Nosotros los campesinos somos los que les damos la comida y el pan a todo el resto de la humanidad, pero como hay una brecha tan grande entre nosotros y la ciudad y no se ve como el dinero que fluye hacia nosotros, muchos campesinos sienten que el campo no tiene futuro. Entonces, por eso es que se abandona las tierras y hay inestabilidad en el cambio generacional, porque pues tampoco le estamos brindando a nuestros niños ese conocimiento que debe seguir avanzando. El efecto en el sistema productivo. La falta de innovación impide que los sistemas agrícolas sean sostenibles. Se continúa con prácticas poco eficientes, el campo se vuelve menos competitivo frente a los desafíos del cambio climático. Esos son los 3 ítems. Muchas gracias. Sigue mi otra compañera. Bueno, compañera, muchas gracias. Continuamos con Xiomara, proponente de soluciones. Buenas noches, tutor y compañeros. Yo traigo pues 3 propuestas que son el acceso a las tecnologías de información y de comunicación para los agrícolas. Como segunda propuesta es implementar programas de capacitación y asistencia para agricultores en prácticas agrícolas modernas, como la agricultura de precisión, la agricultura orgánica y entre otras cosas. Como tercera propuesta es establecer programas de financiamiento para agricultores que quieran adoptar tecnologías y prácticas agrícolas modernas. Y así ofreciendo créditos para que los agricultores puedan gestionar
riesgos e invertir en sus negocios. Y ya esas serían mis 3 propuestas. Listo, compañera. Listo, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias.